¿Así o Bueno. así? Así, pero manos abiertas, no cerradas, hijo. Padre, ahora, Señor, bendice a tu siervo, Señor. Úngelo, Señor, con aceite fresco. Ven y toca sus labios, Señor. Padre, ahora lo presentamos, Señor, como un instrumento de justicia, como un instrumento de honra, Señor, como un instrumento, Señor, que tú vas a usar. Hoy declaramos, Señor, que tú restauras todas las cosas, que tú le das, Señor, una nueva visión, un nuevo ánimo, que el Señor, como el caballo que huele la sangre, Señor, entiende, Señor, para qué ha sido llamado, que pueda entender, Dios, que para esto nació, para esto vino al mundo, para esto está aquí entre nosotros, Señor. Y nosotros estamos como le dijeron al apóstol Pedro, Señor, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Dínoslo ahora, David, en el nombre de Jesús. Y derrama, Señor, sobre nosotros lo que está determinado en tu corazón darnos este día, el pan nuestro de cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito seas. Amén. Amén. Bueno. Amén. Dios los bendiga. Pero en primer lugar quiero decirles que si cuento algunas cosas no es por que pretenda hacer algo cuando yo sé que soy el menor de cualquiera de todos los que estamos acá. O sea, no es jactancia, no es creer nada. Solo es lo que ahora he interpretado de lo que pasó en mi vida desde niño hasta ahora. Lo volví a armar para entender, porque el Señor ya me hizo entender algunas cosas, pero hay unas cosas que se hicieron y entonces las voy a regresar, las voy a contar para que nos sirvan. Yo siento que nos van a servir mucho. Bendito Dios. Pues antes que nada, quería contarles de que vengo de una familia que se destruyó. Soy el quinto hijo y siempre he creído que Dios ha tenido un trato conmigo, siempre. Mientras todos hacían maldades, yo no lo hacía porque el Espíritu Santo no me dejaba. Mientras alguno tiraba con cerbatana en el bus, en la ventana, yo no lo hacía, el Espíritu Santo no me dejaba. Y a los 9 años yo hice un pacto con Dios. El asunto es que en mi familia ninguno era cristiano. Todos éramos católicos y yo tuve una visión una vez a los 9 años también, que fui al cielo y lo vi muy feliz. Dije, voy a contarles a todos cómo es. Pero cuando terminé la visión solo me acordaba de una luz. Me acordaba de una luz y solo eso. Pero yo sabía que yo tenía un llamado, que yo era de Dios. Pero nunca me acerqué a una iglesia cristiana, aunque a los 12 años me llegaron a traer para ir a una iglesia presbiteriana, pero ahí ni llamado hacían. El hecho es que yo ayunaba, oraba mucho, pasaba mucho tiempo ayunando. Y fue hasta los 18 años que yo conocí al Señor, como me entregué a Él. Y la gente de la iglesia hablaba que nosotros debíamos de ser radicales, que nosotros debíamos de ser, de creer las cosas que decían en la Biblia y hacerlas. Y entonces yo quería hacer de todo en lo que decía la Biblia. En primer lugar, yo tenía 18 años, destruí toda mi música, que la mayoría era rock y salsa. Destruí todo. Fue la última vez que creo que fui al cine. Imagínense, me aparté por completo y empecé a pedirle a Dios que yo quería hacer lo que la palabra de Dios decía. En primer lugar, sanidades, milagros, pero me pasé a una área bastante fuerte como tomador de lugares altos. Yo iba a los volcanes y si había un monumento a la Reina del Cielo, a Sirius, o todas esas que ustedes ya saben cómo es, lo destruíamos. Íbamos a plantar unos mojones que eran de 2 metros, con una cabeza así de metal que decía Jesús es Señor del lugar. Lo íbamos a plantar, íbamos a tanto lugar,
Tanto así que Ana Méndez de allá de México nos invitó a que fuéramos al Nevado de Toluca, pero dijeron, fuimos a pedir permiso porque no a cualquiera dejan subir y no nos dejaron ir. O sea que esa era nuestra vida, ir con las cosas espirituales, liberaciones, no se diga, y nos metimos a orar por los lugares, porque decía, si el hombre fuerte está tranquilo, igual está el botín. Y nosotros decíamos, si aquí no hay salvos es porque aquí hay oposición, y nos poníamos a orar y a orar hasta que se caía el principado y el hombre fuerte. Y habían muchos salvos. No estaba conforme yo de todos modos con eso, porque yo sentía que a mí me hacía falta algo. Y lo digo ahora porque ahora lo entiendo. Lo digo ahora porque yo le decía a Dios en mi oración, muy frecuentemente, pero muy frecuentemente decía, Señor, no me dejes estar equivocado. No me dejes estar equivocado, Señor. No dejes que yo esté mal. Y ahora que yo entiendo que nuestra vida es de guerrero, que nuestra vida es en las armas de conquista, ahora entiendo yo algunas cosas nuevas de las cuales yo siempre tuve por debilidad, como puerta abierta, o por fortaleza, pero no de Dios. Porque yo hoy entiendo que yo tenía una desconfianza en Dios, por eso era un temor. Por eso yo decía, no me dejes estar equivocado. Yo sentía que aunque yo tenía, a mí me conocían en todos los intensivos de los hospitales, y yo iba a orar y teníamos fruto. Una vez iba yo de la oración de 7 horas que había en la iglesia, y venía yo de la zona 14 para la zona 7, y ahí antes en el obelisco, donde no había obelisco, sino que estaban los gauchitos, habían atropellado a un bolo, y el bolo se quedó trabado de la espalda, así, la cara por un lado, la espalda de frente para el otro lado, estaba quebrado, estaba muerto, pero acababa de ser. Yo quería ir a orar por él porque decía, nosotros tenemos ese poder y vamos a ir. Y me decía, ¿cómo vamos allá? No, solo, yo no voy a ir. Y así me dejaron solo. Y cuando llegué, se habían juntado 6, 7. Yo le dije al Señor, esto no es difícil para ti. Yo reprendo el espíritu de muerte y en el nombre de Jesús vive, y ¡trac! Se endereza el bolo. Llegan los bomberos y se lo llevan. Me pasó una y otra vez, o sea, pero yo sabía que yo no estaba completo. Yo sabía que tenía debilidades en mi corazón, las cuales son primero los que hay que vencer para ser un hombre de guerra, para ser un hombre que está dispuesto a ir a las naciones, ir y ser un evangelista de poder, o ir y ser un arma de Dios. Yo necesitaba estar libre en mi corazón, lo cual no era, porque yo siempre tenía temor, y el temor no es de Dios. Pero como uno no lo puede interpretar, porque esa desconfianza, tarde o temprano, me daba una puerta abierta para no hacer lo que yo debía de hacer. Tenía temores y a veces prepotencia. Mi esposa no me dejará mentir de que iba en el carro, y si me echaban en el carro yo terminaba como que no era cristiano. Y entonces yo decía, no estoy bien, pero ¿por qué no estoy bien? Y pasé tanto tiempo así. Cuando compartía mi hermano Gabriel la experiencia de Jacob, que regresa a su tierra después de haber trabajado 20 años con Labán, con 2 esposas, 12 hijos, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, lo que él había hecho, pero él quería algo más. Yo me daba cuenta en ese entonces de que aunque yo era usado, no estaba completo. No estaba completo. A mí me hacía falta algo, lo cual hoy entiendo. A mí me hacía falta algo, lo cual hoy sé que voy a tener en el nombre de Jesús. Pero yo entendí algo en estos días. Las fortalezas, porque si Jesús es mi fortaleza, yo no tengo nada de qué temer. Si Jesús es mi fortaleza, si Él es mi torre fuerte, adentro de mí hay completa confianza. Si Jesús es
mi alto refugio, ¿de quién temeré? Pero yo temía. Yo temía y yo decía, ¿a qué horas eso? Y aunque hoy lo digo que temía, honestamente, yo no lo podía identificar así hasta ahora. Y leyendo la Biblia, me doy cuenta de que las fortalezas, porque la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo número 3, verso 10, dice, habla de la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Para dar a conocer a los principados, a las potestades, pero también habla de que las armas de nuestra milicia, la Biblia habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altiveces, pensamientos, todo lo que debe estar ordenado a la palabra de Dios. ¿Sí? Todo era pensamiento, todos eran cosas que están en nuestro corazón. Y yo decía, todas estas fortalezas que habla la Biblia están adentro de uno. Y entonces, algo que entendí yo es que para lo que uno es una idea, para lo que a uno es un pensamiento que puede decir, es que yo soy así, yo soy arrebatado, yo soy brusco, yo soy de carácter fuerte, pero está alejado de la palabra de Dios, no es de Dios. Si la palabra dice de que nada debemos de temer, ¿por qué tememos? Cuando se entraron los ladrones a nuestra casa, que un día compartiré con vos porque es largo. Mira, la abuelita de Telma decía, pero David, ¿por qué no confían en el Señor? Y nosotros decíamos, sí confiamos, pero ya se entraron una vez, hicieron desbarajustes. Ella sabía que nosotros no confiábamos porque había temor. Y entonces una idea, aunque sea pequeña, si está alejada de la palabra de Dios, es una fortaleza que hay que pelear contra ella hasta que ya no exista. Si hay una fortaleza, hay una debilidad. Si hay algo que está en contra de la palabra de Dios que nosotros sabemos, hay una debilidad. Y el diablo se aprovecha y el diablo se esconde atrás de ella. Porque para lo que para mí es debilidad, para Pavel no lo va a hacer, o para ti, Gabriel, no lo va a hacer, menos para Vinicio. No lo va a hacer para Telma, no lo va a hacer para Leida. Pero un pensamiento. Y no estoy hablando de un pensamiento de esos de pecado, que estoy pensando en una mujer, que estoy pensando en ir a robar, que estoy pensando en ir a hacer algo malo. Estoy pensando en algo que ahora entiendo que era una desconfianza. Porque viví, los primeros 22 años de mi vida las viví realmente con necesidades por doquier. Pero después vino el Señor, nos proveyó, nos dio. Aún así yo siempre insistía, Señor, no me dejes estar equivocado. Yo quería más, yo quiero más. Y entonces yo puedo ver que Dios nos había dado milagros, prodigios, pero me hacía falta Él. Me hacía falta algo que hoy entiendo. Porque cuando nosotros venimos a Dios, nosotros no tenemos nada. Venimos con un montón de errores. Yo fui el primer cristiano de mi casa. Mi hermano fue cristiano, pero se fue. O sea que yo seguí siendo el único cristiano en mi casa. Y todos eran críticas, me dejaron de hablar, me hacían burla, pero a mí no me importó. Yo seguí. Pero yo no sabía nada. Tenía malos ejemplos de mis hermanos, de mi papá, mi mamá no sabía nada. Y entonces, Dios ha sido bueno conmigo. Hace poco tiempo que yo empecé a tener un nuevo tiempo con el Señor. Desde una vez que yo vine, me dormí, llegó a mi cama alguien que me pegó en la boca así, 4 veces. Y yo me quedé así como, Telma, ¿qué le habré hecho? ¿Por qué me pegó? Pero ella estaba hasta el otro lado y no era ella. El hecho es de que
yo pensé que con tanta presión que yo tenía, me había dado un derrame cerebral. Yo dije, ya me dio un derrame porque siento que la boca la tengo caliente, hinchada, muy caliente. Me dio un derrame cerebral. Entonces me quise levantar y estaba paralizado. Y entonces me preocupé más, pero cuando yo me preocupé más, el que me había tocado, lo vi que estaba enfrente de la cama. Y vino hacia mí, me tomó de la mano y me dijo, has caminado con hombres, ahora vas a caminar conmigo. Tuve un montón de visiones de las cuales no me recuerdo ninguna. Y empecé a tener revelación de la palabra. Revelaciones que nunca las había tenido. Solo así no hubieran venido. Visiones en el cielo. No que estaba yo, porque después las tuve, pero tuve visiones en el cielo de tiempos atrás. Tanto así que una vez, días después, yo tuve una visión en el cielo donde estaba Satanás aún en el cielo. Y por favor, así como dijo Vinicio, si es una herejía lo que estoy hablando, nunca la he hablado antes. Es primera vez que la menciono. Y ustedes me pueden corregir, pero yo tuve esa visión de que estaba Satanás en el cielo y había sido, estaba el Señor Jesús y el Padre confrontándolo porque ya había hecho muchos errores, había tenido muchos pecados, pero él, en lugar de arrepentirse, lo que empezó a hacer fue a condenar a Dios. A condenar a Dios con tal de justificarse. Y entonces llegó al máximo sus errores y fue echado del cielo. Entonces, yo me desperté completamente sin saber qué había sido. Yo le dije a Dios en mi oración, si es tuyo, por favor, respáldalo con Biblia, lo que acabo de ver, lo que acabo de soñar. Yo quiero tener tu revelación. Si hay algún lugar donde la palabra de Dios dice, por favor, enséñamelo. Y yo quiero que leamos el libro de Efesios, capítulo número 3, verso 10. Un verso que nosotros leímos cuando estaba compartiendo con nosotros nuestro hermano Gabriel. Por eso lo estoy tocando y todo lo que estoy tocando es por lo que él tocó para que nosotros aprendiéramos. Dice la palabra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. En otra versión dice, en las regiones celestes. Cuando oí compartir esto a mi hermano Gabriel, de que nosotros enseñábamos a los ángeles, yo me recordé de este sueño, porque lo uní, porque si podemos enseñarle a los ángeles, también le podemos enseñar a los principados y a las potestades y a las huestes de maldad y a los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Y yo se lo compartí al Señor y él me dijo, lee Job. Y entonces empecé a leer Job, y ustedes saben que es un libro que es una batalla dentro de esto, donde Job, siendo perfecto, viene a ser visitado por la insinuación de Satanás. Y entonces me decía Dios, quiero que mires bien, porque una de las cosas que quiero enseñarte es que mucha gente vive procesos, mucha gente vive desiertos y ni se imagina que está viviendo, ni se imagina que es una enseñanza que va a servir para poner en su lugar a alguien, pero tienes que ser fiel, tienes que ser como Job, que estuvo fiel. Porque Job llegó al final siendo fiel, dándole honor a Dios. Y entonces yo seguí estudiando esto
y llegué al capítulo 38 del libro de Job. Yo quiero que me acompañen. ¿Qué versículo, David? Capítulo 21. El capítulo 38, verso 21. Ok, excelente. Así. Dice la palabra. Bueno, yo quiero decirles, porque si leemos el 38, Dios se aparece a Job en un torbellino, ¿sí? Dios se aparece a Job en un torbellino y empieza a decirle cosas que son según entendía yo, Job no podía entenderlo, Job no podía saberlo, pero lo que Dios me estaba diciendo es de que en esa reunión, en esa enseñanza, por eso les digo, por favor, si en caso me estoy pasando al lado de las locuras, por favor, córtenme. Pero quiero decirles esto. Quiero decirles esto, porque para mí es importante decirlo, porque es algo que yo lo siento en mi corazón. Dios estaba apareciendo a Job en un torbellino y empieza a hablar, pero en esa reunión no solo estaba Job, también estaba el diablo. Y Dios me dijo, una de las cosas que si Job hubiera sabido, que lo que estaba pasando era para darle una lección a ese principal, que en ese caso era Satanás, él lo hubiera recibido de mejor manera. Porque él quería mostrar que Job estaba con Dios solo por la bondad de Dios, por la cobertura de Dios. Y Dios le demostró a Satanás que hay gente fiel, que aunque no tengamos nada, le vamos a dar toda la gloria y la honra a Dios, pero había algo más. Y entonces le decía yo, ¿cómo? Y en leyendo, habla aquí, le dice, voy a leer más de Job, voy a ir desde el verso 1, me tienen un poco de paciencia. Dice Job 38:1, entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñete ahora como varón. Te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó tus medidas? Si lo sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel para medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando salía borboteando del seno materno? Cuando le puse nubes por vestidura y oscuridad por pañales. Y le establecí límites y le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has dado órdenes en la mañana? ¿Has mostrado el alba en su lugar para que se apaguen los bordes de la tierra y sacuda de ella a los impíos? La tierra toma forma como la arcilla, bajo un sello, y sus rasgos se destacan como los de un vestido. Se quita la luz de los impíos y se quiebra su brazo levantado para herir. ¿Has entrado tú en las fuentes del mar? ¿Has escudriñado el recóndito del océano? ¿Te han sido mostradas las puertas de la muerte? ¿Has visitado las puertas de la sombra profunda? ¿Has investigado la vasta anchura de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Cuál es el camino de la morada de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas para que puedas llevar sus límites y entender las sendas de su casa? Miren el verso 21. Tú debes saberlo, porque tú ya habías nacido y es grande el número de tus días. Cuando Dios estaba diciendo esto, no se lo estaba diciendo a Job, según entiendo, se lo estaba diciendo
aquel que llegó a decirle a Dios algo de Job, como que él pudiera saber más que Dios. En mi forma de entender y por la visión que había tenido, se lo estaba diciendo en presencia de Job a Satanás. Voy a saltarme hasta el verso 31. Dice, ¿eres tú el que me mantiene juntas las titulantes Pleiadas? ¿Desatarás tú las ligaduras de Orión? ¿Eres tú el que saca a su hora las constelaciones del cielo? ¿Guías tú a la osa mayor con sus hijos? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Fijas tú el dominio de Dios sobre la tierra? Acompáñame ahora 41 y 2. Además dijo el Señor a Job, ¿es sabio contender con el Todopoderoso? Contesté que el que debate con Dios, conteste el que debate con Dios. Entonces Job respondió al Señor, ¿soy tan indigno que responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y una vez hablé, pero no responderé más, aún 2 veces. Entonces el 46 y el 8 hablan de lo que yo vi en el cielo. Dice, entonces el Señor dijo a Job desde el cielo, desde el torbellino, ahora cíñete como varón. Te preguntaré y tú me responderás. Y hace una pregunta aquí. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Está diciendo también, porque había alguien más que Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Entonces, mis hermanos, yo en esta revelación pude entender de que nosotros venimos. Mire, con temblor y temor se lo digo, no porque crea que es una cosa fácil, sino porque me atreví a decirlo, porque yo sé que ustedes me pueden corregir. Cuando venimos, nosotros dice la palabra de Dios que fuimos conocidos desde la fundación del mundo y fuimos enviados. Pero Dios está usando también a sus hijos, a los que desde el principio tenían un llamado, a los que desde el principio tenían a Dios en su corazón sin conocerlo, porque ahora doy todo por conocerlo. Y le digo a Dios, le digo a Él, ¿qué es esta figura que nos estás mostrando? Porque si fuimos enviados y le fallamos a Dios, tenemos abogado para arrepentirnos y para decirle al Señor, perdónanos. Y le está mostrando a las oposiciones, a los principados y a las potestades que Dios no es malo, que Dios es amor, que Dios perdona y que si ellos alguna vez se hubieran arrepentido, los hubiera perdonado. Y yo, habiéndolo conocido, habiéndolo tenido como alguien que me tomaba de la mano, me aparté de él. Lo preferí por mi familia. Pero una vez pedí perdón y Dios me perdonó. Y es una enseñanza a nivel espiritual para las regiones celestes también, porque Dios demostró que ama. Porque una de las cosas que tenía como argumento Satanás es que Dios no amaba.
Pero si ustedes se dan cuenta, cuando él llega a la cruz, a la cruz del Calvario, dice, consumado fue. Y Colosenses dice que fue despojado el enemigo. Él fue despojado. Todos sus argumentos ya no valen porque vino el Señor y mostró que amaba y que podía perdonar. Y Juan 3:16 lo dice, que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Así como yo entendí que el hermano Gabriel dice que nosotros podemos enseñarle algo a los ángeles, también a las potestades y a todos esos en las regiones celestes, de que hay un Dios perdonador y que nos perdonó a nosotros. Yo vine, y si mis pecados fueran como la grana, como la nieve, emblanquecieron. Fueron emblanquecidos por su sangre. Mis hermanos, no pretendo yo más que seguir entendiendo de Dios. Una de las cosas que nosotros estamos viendo acá en nuestra familia con Telma y mis hijos es que el conocer a Dios y el ser usado para lo que Él quiera tiene sus consecuencias. Y si para haber de ser usados por Dios hay cicatrices, que vengan las cicatrices. Y si para haber de ser usados por Dios para enseñarle a una potestad o para un ángel enseñarle, no importan las cicatrices. Porque si nosotros vamos a ser usados por Dios y Él nos puso a eso, porque nosotros cuántas veces no le hemos dicho, úsame en lo que quieras, Señor. Úsame en lo que quieras. Estoy a tu disposición. Y Él dice, bueno, Él me dijo que lo quiere usar. Yo quiero enseñarle a un principado que si alguien se arrepiente puede encontrar perdón. Y entonces las cicatrices, el estar en la hendidura de la peña, el ser bendecido por Dios, nos ha dejado una cicatriz también. Varios profetas nos han dicho que yo considero que no son malos, que yo considero que no se pusieron de acuerdo porque son hasta de diferentes años. Dijeron, pues se acabó el proceso, David. Se acabó el proceso hace año y medio. Me dijeron, se acabó el proceso. Se había calentado el horno, pero se acabó el proceso. Dios te devuelve la autoridad que tenías y te devuelve la prosperidad en la que andabas. Hace año y medio y no mirábamos nada. Lo había dicho un profeta, lo había dicho otro por otro lado, lo había dicho otro por otro lado, lo había dicho otro por otro lado, y nosotros no mirábamos nada. Hasta que entendí ahora de que si nosotros vamos a obtener una victoria, lo vas a hacer peleando. Y si hay que pelear con Dios, como decía nuestro hermano Gabriel, lo vamos a hacer porque Él ya lo habló. Él ya habló de lo que Él iba a hacer. Ella habló de que las cosas se soltaron, de que los cerrojos se rompieron, de que las cadenas fueron rotas. Pero hay una batalla porque el que está interesado en no dejarnos bendecir es el enemigo. Y ahora entiendo que su presencia, el amarlo a Él sin interés, el tener un ministerio sin interés, más que alabarlo, más que glorificarlo, más que hacer su propia voluntad, es lo mejor que nos puede pasar. Porque nos llenamos de hojarasca y de hojarasca y de hojarasca, y cuando estemos ahí vamos a ser solo un fogarón de un pasón. Yo cuando era niño quemaba fogarones en el 7 de diciembre. Y yo era el mejor, ustedes, porque yo me iba a recoger basura a todos lados, Siribisco. Y se armaba una fogata que una vez agarraron casi los cables de luz de los postes. Era alto. Pero así, ¡wow! Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Dios me ofreció ya su prosperidad, su autoridad, y que se había acabado todo. Pero Babel está de testigo que en vez
de estar mejor en su presencia, como que va de mal en peor. Como que algo malo estaré haciendo. No viene la bendición, no cae del cielo. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Si tengo que empezar de cero, pues dámelo, pero buscábamos trabajo, nada. Pero Satanás estaba estorbando con fortalezas en nuestra mente, en nuestro corazón. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de pensamientos, de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios y llevándolas cautivos a la obediencia de Cristo. Yo pensaba que eso era para otros. Yo pensaba que eso era para aquellos desobedientes. Pero si yo mismo me estaba quedando esperando la promesa, porque no venía como aquel que estaba en el desierto, esperando que Dios le hiciera todo el favor, sin saber que habíamos entrado en la tierra prometida, porque yo se lo decía a mis hijos, ya entramos, ya estamos acá, y se lo decía, te lo dije alguna vez, para Dios sé que ya entramos a esta tierra, pero no pasa nada. Que sí, teníamos que empezar derribando todo lo que se oponía. Derribando todo argumento, todo temor, toda desconfianza. Y presentarse delante de Dios como aquel que es galardonador de los que le buscan. No a ver si se le cae el milagro, como aquella viejita que por tenaz se le hizo el milagro. No. Llegar como alguien amado, como un guerrero. Mis hermanos, el verso 6 de 2 Corintios 10, después de haber dicho que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, el verso 6 dice, y estar prontos a castigar la desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Cuando nuestra obediencia sea completa. Nuestra fortaleza es Dios. Nuestra fortaleza es Él. Yo tuve que batallar varios días en esta semana que pasó. Desde que mi hermano Gabriel escribió aquellos versos de guerra, y dijiste algo que tocó mi corazón, que decía, si hay que pelear con Dios, pelea con Él, porque no te suelto hasta que me bendigas. Y sabe, yo me sentía inoportuno al decir, yo voy a pelear contigo, Señor, si yo no soy nada. Pero no era pelear contra Él, era pelear con lo que Él ya había hablado, con lo que Él ya nos había dicho, con lo que Él ya nos había regalado. Yo le dije, si tú ya lo hablaste, ese cerrojo se va a quitar, cualquier cadena, cualquier oposición, y cualquier espíritu inmundo se va a venir a la obediencia de Cristo. Porque ahora mi obediencia es completa. Ahora es completa. Yo quiero vivir en su presencia. Yo no quiero que nadie más me cuente cómo es el Señor. Y hace poco yo tuve un sueño. Yo llegué a un lugar y me dijeron, ven, ¿qué es el lugar donde vamos a estar? Y entré. El lugar era precioso. Era un edificio con la mayoría de las, en vez de ventanas, eran lugares abiertos, pero estaba mezclado entre ríos y entre algunas pozas, pero tan bien hechas. Un lugar tan bien hecho que yo ni siquiera Dubái creo que sea así. Y me dijeron, ven, tienes que vestirte ahora. Tienes que vestirte para la reunión que va a haber. Y como que fuera una cosa digital que lo pone uno y lo traslada. Me vistieron con un traje así como de los tiempos del rey de antes. Traje así rojo con negro y
los zapatos como que hubieran sido mandados a hacer tan exactos. Ven, me dice, ven, va a empezar la reunión. Y me llevó a algunos lugares donde había, yo estoy seguro, unos ángeles, y me dicen, ellos van a estar, se está cambiando. Y había un ángel que tuvo una actividad y me dijo, no, mejor espera, y me dio la vuelta, pero así, como que yo fuera me dijo, esperemos, y me desperté. Yo sé que tiene Dios algo poderoso, pero no va a venir si nosotros, en primer lugar, tenemos alguna fortaleza, una idea, que una vez se aparta de la presencia de Dios, no es de Dios. Que una vez nosotros sabemos que tiene algo que no tiene que ver con Dios, no podemos considerarla. No podemos considerarla, y eso fue lo primero que batallé, el temor. Después me dijo el Señor, pelea, porque las armas que tienes son suficientes. Y cuando el Señor me dijo aquel verso que está en Joel, que dice que ellos se conviertan y no tú a ellos. Y si tú, cuando dice que hay que sacar lo bueno y no me recuerdo la palabra. Entre sacar lo precioso de lo vil. Y entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Entonces yo entendí que cuando nosotros estamos en su plena voluntad, nosotros podemos también dar órdenes. Yo entendí algo, mis hermanos. Ser un cristiano evangélico es fácil. Entendí que el tiempo de Israel ellos tenían que obedecer los 10 mandamientos y 300 algo estatutos, pero era fácil porque ya estaban escritos. Pero dice ahora el Señor, ahora ya no tendrán más tablas en piedra, sino en su corazón, y ahí las escribiré para que ustedes vivan en obediencia al Espíritu Santo. Ser una persona espiritual como lo que somos debe de ser por la pura guianza del Espíritu Santo para que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos. Yo creo que cuando nosotros entendemos nuestro papel, entendemos que fuimos salvados y que tenemos un propósito en la vida y que fuimos probados y que fuimos pasados por esa prueba y que salimos victoriosos gracias a Él y por la fe en Él, nosotros podemos entender que también podemos ser usados, pero debemos ser espirituales, porque para ser espirituales debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y para ello no solo hay que morir, sino que también hay que vivir en una dependencia del Espíritu Santo. Y esa dependencia del Espíritu Santo nos lleva a hacer su voluntad, según entiendo, para que las cosas que hagamos sean según lo que Dios ha dicho. Yo realmente, ¿quién no quiere ser bendecido? Pero yo quiero verlo. Yo quiero conocerlo. Y si hay más cicatrices, pues hay más cicatrices. Y si hay que pelear, hay que pelear. Pero si antes, sin conocerlo, vamos a ir a batallar, a tomar los lugares altos, a derribar los lugares altos, a quitar principados y potestades y hombres fuertes, porque ellos no le dan honra a Dios. Si antes lo hicimos en la perfecta y agradable voluntad de Dios para este nuevo tiempo, creo que el Señor va a ser un arma poderosa para nuestros hermanos que nosotros podemos usar. ¿Sí? Ya no quiero que me cuenten, porque me maravilla las revelaciones. Honestamente, mi hermano Gabriel, yo veo que podría usted responder cualquier cosa.
preguntas tan escondidas que a veces tenía uno, que yo digo, Señor, ¿por qué no me la explicas tú a mí? Yo quiero, así como Job dice, yo antes de oídas, te había conocido cosas, hablaba cosas que ni entendía, pero las hablaba. Pero ahora mis ojos te ven. Si nuestra vida tiene un propósito para una enseñanza o un ángel, bendito Dios. Pero si es para una potestad, bendito Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? A mí me enseñaron que yo debía ser un Pablo, que yo debía ser un Pedro y que yo debía ser, pero si eso no lo dijo el Señor. Me enseñaron propósitos de algún pastor y no me enseñaron a buscar mi propósito personal, lo cual debería ser lo primero, a buscar a Dios. La palabra de Dios para mí es un deleite, pero llegó a volverse monótona cuando yo no encontraba una salida a esto. ¿Se imaginan 10 años de vivir así, en una bajada sin detenernos? La condenación llegó a mí y yo ya no sabía qué hacer. Aunque no nos dejó Dios del todo, porque nunca nos faltó comida ni ropa, podía saber yo que nunca lo dejé de amar, que nunca lo dejé de buscar, que nunca dejé de pedirle a Él que Él estuviera conmigo. Estoy dispuesto a batallar porque me gusta orar por otros, me gusta orar por el país y a mí, honestamente, les digo, y lo sabe Vinicio y lo sabe Pavel, que para mí la iglesia solo es un lugar porque realmente el área de trabajo es todo el país. Para mí, que todo el país fuera cristiano y que todo lo que no sea de Dios sea barrido. Para mí las naciones era un hecho, pero yo no estaba bien. Yo fui enseñado mal. Yo no sé si solo yo creo que no, pero fuimos enseñados mal. Fuimos enseñados a la fuerza. Vaya a trabajar, vaya, está bueno, y uno iba. Vaya y de fruto, vaya y uno iba. Vaya que hayan salvos, vaya y uno iba. Pero nunca encontrar a Dios. A los 22 años, yo le dije a Dios, tú has llegado a la casa de muchos, pero nunca has venido a mi casa. Tú has llegado a la casa de muchos, pero nunca has venido a la mía. Y hoy me pongo a orar hasta que tú vengas y me visites. Y me levantaba a las 2 de la mañana y a orar y me dejaba de orar como a las 5:30 porque ya me tenía que ir a trabajar. Todos los días, por 17 días lo hice. Yo al día 17 le digo al Señor, no vas a venir, yo y ya no sé si voy a levantarme el día de mañana, Señor. Ya no sé. Tal vez no. Y ese día me levanté y como a las 5 menos algo, hubo un resplandor tan fuerte en mi casa que yo caí postrado, pero cometí el error de nunca poderle hablar, ni pedir, ni adorar, nada, me quedé postrado. Yo sé que el Señor tuvo misericordia de mí, pero yo no lo vi. No pude experimentar como lo que vio Job en el torbellino a Dios. Sé que Dios tiene un plan y espero no echarlo a perder, sino que yo le pido a Dios que en su infinita misericordia nos siga tomando en cuenta. Si hubiera querido hablar de todo lo que nuestro hermano Gabriel nos ha hablado,
Es tanto material, es tanta bendición que hablé de un par de puntos porque es lo que ha tocado más mi corazón. Y ha cambiado mi vida. Y lo he empezado a poner en práctica. Porque no le temo a la pandemia, ni a los ladrones, y a nadie. Mi hijo me dice, vos no seas tan atrevido, si no le das miedo a nadie, me dice. Vaya, pero yo no le temo. Pero sí temo estar equivocado, mis hermanos. Esa era mi oración. Temo estar grandemente equivocado, tanto que ser bendición para algunos y yo quedar fuera. Y no lo quiero. Quiero todo lo de Dios. Quiero todo lo de Dios. A la manera que Él quiera. Quiero ser espiritual. Quiero tener una fe perfeccionada. Y quiero amarlo. Amarlo. Y que lo que haga le agrade a Él y sea valioso para Él. Él tendrá en cuenta cada una de nuestras peticiones. Él sabrá qué es lo que nos conviene. Él nos dará el resto. Y no será como algunos piensan que a veces si no le pido será tacaño. No, Él sabe que es, porque la palabra de Dios dice que bendito serás en tu entrar, en tu salir. Bendito el vientre, bendito el fruto, bendito en tus bienes, sobreabundarás en bienes. Bendito, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Acontecerá si fueres, hicieres los mandamientos. Quiero una relación con Dios como nunca, pero las palabras que Él ya nos dio las vamos a pelear y no vamos a esperar más, Pavel, porque ya las dio, ya las habló a nuestro corazón, ya las habló por 1, 2 o 3 personas, ya las habló y no pasaban porque esperábamos que cayeran, que vinieran. Y no las vamos a hacer, las va a hacer Él y vamos a pelear por ellas hasta ver la victoria. Hasta ver la victoria. Le digo a mis hijos, todos estamos en esto. Y todos ellos tienen alguna cosa que ver en el reino de Dios ahora. Mi esposa y ellos nos juntamos de los 5 a orar, a clamar por su voluntad. Y estamos listos. Tal vez el más pequeño, que tiene 12 años, es un poco inquieto. Es muy carismático. Ese es el peligro que yo veo. Pero viene al Señor. Estamos listos para lo que Él nos diga. Queremos conocerlo. Aunque nos tengamos que estar en la peña, no sé cuántos estemos metidos en la peña. No importa las cicatrices. Queremos más de Dios. Pues eso quería compartir con ustedes. Como les decía al principio, si en caso lo que yo expresé con esa visión está fuera de lugar, no me importaría que me corrigieran. Pero ha habido un cambio en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Quieres? Vamos a orar por ti, David y Telma. Vamos a orar.
Wow. Aleluya, Señor. Ahora, Señor, extendemos nuestras manos, Señor, hacia David, Señor, hacia Telma, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que tú ahora toques sus vidas y sus corazones. Yo he visto ahora, Señor, lo que tú tienes. Yo tenía una visión donde estaban ustedes en un área donde estaba nevando y nevaba, y luego ustedes agarraban la palita y la quitaban para mantener abierto el garage, y luego volvía a nevar y la tenían que quitar otra vez, y luego volvía a nevar y la quitaban una otra vez. Y es como cuando tienes que barrer el patio porque hay un árbol grandotote que tiene hoja que se está cayendo, y por más que barrían y por más que quitaban, siempre volvía a caer una y otra vez. En lo espiritual ha sido como una tormenta que está ahí, que no deja salir, que no cesa, que entre más quitas la nieve, más se amontona. Entre más barres el patio, más se juntan las hojas. Entre más, literalmente, entre más agua le sacas, más grande parece la fuga. Y es una situación que parece no acabarse, parece no terminar. Y cuando estaba yo viendo esa nieve que estaba ahí delante del portón de su casa, eso me habla de dos cosas, pero bueno, ahorita voy a ver la segunda. Pero veía la cuestión de la nieve. Ahí estaba la nieve. Y oí la palabra del Señor que leíste ahí en el libro de Job, que dice, ¿conoces tú los tesoros que están escondidos en la nieve? ¿Conoces acaso tú los tesoros que están escondidos en el granizo? Que Dios ha guardado, dice, para el día de la batalla. Los tesoros escondidos dentro de esa nieve. Y aparentemente esa nieve solo hacía obstruir tu salida y obstruir tu salida y obstruir tu salida. Y lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo es acumular más y más y más. Lo que tú llamas nieve que te estorba tu salida de garage para salir, realmente lo has visto como una batalla interminable. No le puedes ganar al cielo con toda la nieve que está cae y cae y cae. Pero dice el Señor, dentro de esa nieve hay un tesoro que está escondido. Dentro de ese granizo hay un tesoro que está escondido. Y Dios, dice, lo ha reservado para el día de la batalla. Isaías capítulo 55 dice, así será mi palabra. Él envía su palabra, dice Isaías 55, dice, como la lluvia, como la nieve y como el granizo que va y llena y riega toda la tierra. Y luego dice, así va a ser mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y va a ser prosperada en todo para lo cual la envié. Dios ha permitido que toda esa nieve esté obstaculizando la salida una y otra y otra. Parece que ya va a salir un negocio, parece que va a salir una venta, parece que va a pasar una cosa, ya ha pasado una y otra y estás escarbando y moviendo y quitando la nieve una y otra vez. Y Dios dice, hay un secreto, hay un tesoro en esa nieve, hay un tesoro en ese granizo. Y dice, está preparado para el día de la batalla. Y este tesoro, la palabra de Dios, ha sido regada abundantemente como si fuera nieve, porque esa es la palabra, es el tesoro de Dios.
alrededor de ahí, de tu entrada, de tu vida. Y eso que te parece que te está ahí ha sido una acumulación. Pero esa nieve que está ahí, que estorba, ¿sí? Hoy vamos a decretar en tu vida un cambio de estado. Como cuando el agua llega a 0 grados, baja de 0 grados, se convierte en hielo. Pero cuando el fuego comienza, la temperatura comienza a calentarse, esa nieve que parecía un estorbo, se convierte en un tesoro, porque se transforma en agua. El hielo quema y arrastra y rompe todo lo que toca, pero cuando se convierte en agua, eso que era un estorbo, esos años de soledad, de trabajo y de esfuerzo, se van a convertir en años de bendición. Porque así como la nieve congela y es abrasiva, es pesada, pero cuando cambia de estado se convierte en agua. Es la misma agua, es la misma palabra. Dice que la palabra de Dios es como la nieve, como el granizo y como la lluvia. Entonces está en un estado donde está en un estado estático. Las moléculas del agua son estáticas, no pueden moverse, porque requiere una inyección de calor, un cambio de estado sólido a estado líquido. No sé si me escucha también. Un cambio de estado sólido a un cambio de estado líquido. Y esa misma nieve que está en estado sólido comienza y se convierte en estado líquido, entonces se convierte en agua y entonces forma ríos, entonces riega la tierra, entonces germina la semilla, entonces abre vida en los campos por donde pasa, entonces se extiende a lo largo de todo el país, así como cuando tú vives en las alturas. Muchas de las cosas que suceden en tu vida, cuando tú vives en las alturas, no las entiendes porque son como la nieve que está hecha hielo. A las grandes alturas, las cosas son a veces muy crudas, son muy difíciles porque están en estado sólido, pero cuando eso desciende, entonces viene y se convierte en ríos que fluyen de los glaciares, que fluyen de la nieve que se derrite por entre las rocas y surge como ríos tierra abajo. Pero hay un cambio de estado porque hay una temperatura interior. Eso no ocurre de afuera. Tú no puedes quemar la nieve. La nieve se comienza a tener un movimiento, las moléculas comienzan a girar y algo está vibrando en ti. Esa nieve que la palabra de Dios ha puesto en tu vida está vibrando ahora dentro de ti. Esa palabra se activó. Esa palabra se activó. Lo que parecía que estaba ahí, era de Dios, está ahí, pero está congelado. Ahora se activa. Ahora se activa. Y vamos a orar ahora mismo para que haya un cambio de estado y eso que está sólido se convierta en líquido. Y entonces fluyas y ese río no lo detiene nada. Crea cascadas, y va haciendo un río hasta que llega hasta el mar, desde un extremo a otro, desde la altura de los Cuchumatanes, se va y fluye hasta el Pacífico o hacia el Atlántico, pero no lo detiene nada hasta que llega al mar, que lo recibe con los brazos abiertos. Y aún hay más de eso, porque si tú permaneces en ese fuego, entonces sufrirás un cambio de líquido a gaseoso. Y así como cuando el río llega y solo topa con el mar, pero cuando el fuego interior se enciende, entonces se evapora y cambia de estado líquido a estado gaseoso. Y entonces se forma en forma de nube. Y es como cuando Dios toma a alguien y dice, lo voy a agarrar como nube y lo lleva a otra tierra y dice, ahora riégale aquí. Y entonces se derramarás en otras partes, más allá de los mares que te detienen, más allá de los límites que te detienen. Pero ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, decretamos un cambio de estado, Señor. De estado sólido a estado líquido. Declaro, Señor, que sobre la vida de David y de Telma, Señor, lo que ha estado retenido hoy, Señor, ahora, Señor, hay un cambio a nivel molecular, a nivel interno, a nivel espíritu, Señor, se empieza a mover internamente, hay un cambio interno, Señor, hay un nuevo fuego que está brotando desde adentro, no de afuera de la emoción, sino desde su espíritu, Señor, irradiando todo su ser, su alma y su cuerpo, Señor. Ahora mismo declaramos, Señor, que tú estás, Padre, orando, Señor, este fuego interno, es un fuego interno, Señor, es un fuego interno. La palabra entusiasmo significa Dios
dentro. Padre, ahora hay un fuego adentro, como dice Jeremías, sufrí un fuego dentro de mi cuerpo, metido entre mis huesos, y lo quise soportar, pero no pude. Me sedujiste, Señor, me atrajiste hacia ti. Bienaventurado aquel a quien tú atrajeres hacia ti. Padre, ahora en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, sobre la vida de David y Telma y sus hijos, Señor, un cambio de estado, Señor, del estado sólido al estado líquido. Declaramos, Señor, que se derrite. Ahora mismo se derriten las estructuras. Se derriten, Señor, ahora las barreras, Señor. Ahora, Señor, eso que era un obstáculo, ahora se derrite y se convierte, Dios, el líquido en agua pura. Los tesoros de la nieve, los tesoros del granizo, preparados para el día de la batalla, para que no falte agua para tus guerreros, para que tenga palabra de aliento, para que dé palabra a los guerreros. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que esto comienza a derretirse. Ahora mismo, tu palabra dice, no veréis viento ni lluvia, porque el agua que necesita ya está allí. La palabra, Señor, que Él necesita ya está ahí. La fe que Él necesita ya está ahí, Señor. Ahora derrítela, Señor. Derrítela, Señor. Resplandezca tu rostro sobre Él y derrítalo, Señor. Que salga un fuego de adentro. Padre, como el agua, Señor, caliente, Señor. Que se derrite, Padre, que brote agua viva, agua refrescante, tiempos de refrigerio, Señor. El día de la batalla lo tienes preparado en como está escrito en tu palabra, como lo manifestaste, Señor mi Dios. ¿Cómo lo manifestaste? Ese fuego, Señor, está, Señor, esa manifestación. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Claro, Señor, que tú haces esta obra en Él, Padre. Como la lluvia, como el granizo que desciende, Señor, y cubre la tierra, Señor. Así será tu palabra, Señor. Así será tu palabra. No volverá a Él vacía, sino que hará lo que tú quieres. Y va a ser prosperada en sus vidas para lo que tú le envías. Ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor. Cumple el propósito de ellos. Yo bendigo, Padre, a Telma, Señor. Bendigo a Telma Rimola, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor. Bendigo a esa mujer, Señor. Sí, Señor, mi Dios. Bendigo a esa mujer, Señor. Es el fruto de sus manos, ahora, de su trabajo, Señor, mi Dios. Señor, tú les bendices en Bendito abundancia. que sea, Señor, mi Dios. Ahora, Señor, te pido que hagas algo sobrenatural. Que hagas un milagro sobrenatural en sus finanzas. Que hagas un milagro sobrenatural en sus vidas. Sí, Señor. Que vengas a traer armonía y paz. Que vengas a traer, Señor, paz y alegría. Que vengas, Señor, a hacer un milagro sobrenatural. Te pido que hagas una intervención divina. Una intervención divina, Señor. Más allá de todo tiempo. Más allá de todo tiempo, Señor. Aún en el peor año de la sequía, Dios, que ellos, Señor, cosechen ahora 100 por 1. Se ha multiplicado, Señor. En el nombre de Jesús. Dales bien, Señor. Medida apretada, remecida en su mano, Señor. En el nombre de Jesús. Porque esos recursos, Señor, son para ti. Para tu reino, Padre. En el nombre de Jesús. Les bendigo. Gracias, Señor. Sí, Señor. Bendito sea tu santo en el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo Ahora mismo, nombre. Señor. Bendito sea En el tu nombre santo de nombre. Jesús. Bendito sea tu Ahora santo mismo. nombre. Amén. Sí, Señor. Amén. Y amén. 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 No sé dónde está ese texto pero sí lo leíste. ¿Cuál, hermano? Dijiste que conoces tú los tesoros que están en la nieve. Leíste en Job, en el último capítulo. 38. 38. Dáselo de tarea, pero como miramos, yo quiero, como no soy yo, si no es para él, dijiste, veo la nieve enfrente del garage, la casa, y dijiste, son dos cosas, pero voy a hablar de una. ¿Qué es la segunda que vistes? Como es para ellos, yo pido. Como es para ellos y no es para mí, es para otros, yo quiero saber qué es por ellos. Yo pido que si te es permitido, les reveles el segundo motivo. Eso.
A su tiempo va a venir, Ok. pero sí, te lo dije. Primero, vas a convertir de agua sólida a líquido, ¿ok? Pero el río se topa con el mar, hasta ahí llega, hasta ahí llega. Y Guatemala es muy estrecha. Guatemala son 100 kilómetros al Pacífico y 100 al Atlántico y se acabó. Así que Dios tiene que hacer algo, tiene que decir, si tú te dejas que esa agua hierva, si tú logras hacer un segundo cambio de estado de líquido a gaseoso, si dejas que ese fuego siga creciendo, entonces Dios va a hacer eso. ¿Sabes qué hace el Señor? Vuelve y lo levanta otra vez. Y entonces Él sopla sobre su nube y lo lleva a otra tierra. No. Y si lo lleva para el norte, que tenga oídos para oír, oiga, ¿sí? Si lo lleva para el norte, entonces allá no llueve. Allá cae otra vez en nieve. ¿Sí? Y entonces sí, ahí agárrele. Póngase a paliar. ¿Sí? Pero es un proceso de Dios que Él ha fijado en sus vidas. Porque Él conoce el deseo de su corazón. No. Él ha visto su sufrimiento y Dios quiere sorprenderles con cosas más grandes de las que ustedes se imaginan. Pero Él no quiere que usted pierda en este momento la visión de lo que Él está haciendo ahora. La primera meta es derretir esto para que fluya. La siguiente meta es guardar el calor para hacer nube. Y el Señor entonces va a soplar. Y así dice Isaías 55, como nieve, como granizo, como lluvia, ¿sí? Pero literalmente así los veía yo, los veía afuera. Yo no los vi en el trópico, pues, ¿cómo sé que se tenga que barrer en el trópico? Porque ni las hojas se caen ahí, sino que los vi ahí a ustedes dos enchamarrados, sacando nieve para abrir espacio, ¿sí? Así que es una visión, ¿sí? Pero yo lo entiendo que Dios es un proceso donde Dios soplará sobre su nube, porque es un proceso que Dios ya activó. Ese fuego va, derrite, y luego después hierve. Y cuando esté listo, entonces va a soplar. Si usted corre para irse al norte antes de hervir, ¿sí? Lo único que va a hacer es terminar paliando nieve. Pero si llevas el fuego dentro de ti, aun cuando vayas a un lugar donde la nieve abunda, dice, no vas a tener que andar paliando, sino que el fuego que está en ti va a hacer que se derrita para abrirte camino. Bueno. Amén. Amén. Es Job 38, 22 al 24 que habla de eso. Dice los tesoros del granizo. Sí dice tesoros de la nieve y tesoros del granizo. De la nieve. Granizo. Uh-huh. ¿Has visto los almacenes del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? ¿Qué texto es ese, brother? Yo lo tengo en otra versión. Reina Valera, Pero es Job, ¿cuál? 38:22. 38, 22. A ver, yo lo Sí, voy a está en leer. toda la palabra, pero no. Sí, dice. ¿Cuál es la palabra? sí. Pero para echar la pantalla para que no se te ponga. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Sí, Isaías 55 dice que eso es la palabra de Dios. Sí, o sea, la palabra que está en ti está en estado sólido y se va a volver en estado líquido. Vas a pasar de un estado, digamos, de reposo a un estado de activación.
¿Me explico? Sí. Y eso va a hacer que esas montañas que estaban ahí, lo que tú pensas que eran montañas, realmente son almacenes de Dios. O sea, lo que tú llamaste, hoy cómo esto me estorba y le ando quitando, realmente son el almacén de Dios que Dios va a derretir y eso se va. Ese es el tesoro para el día de la batalla. Vas a tener agua fresca para los guerreros. El día de la batalla, dice, para eso son los tesoros. Pero estaban ahí, entonces van a ser quitados para que puedan ser derretidos y para que puedas tener realmente lo que tú eres un glaciar en el trópico. Te vas a convertir en río y después en nube. Y después el Señor te va a soplar para el norte. Un poquito más allá de donde vive Vini. Bastante más arriba. Mucho más arriba. Mira, Gabriel, ¿sabes que la palabra que es para tesoros ahí es otzá? Y otzá se puede traducir como un depósito, se puede traducir como una armería, donde están las armas para la batalla. También como un celar donde guardas el vino, fíjate. Y lo puedes como un storehouse donde hay almacenamiento y obviamente tesoro. Pues Wow. todas esas cosas son válidas. Exacto, O exacto. sea, son armas que te está dando para pelear adelante. Son para la batalla, son armas. Todo lo que, por eso yo veía que estabas bregando con esa nieve. Se acumulaba y quítala. Y no sé, yo nunca he vivido en Canadá, ni siquiera me ha tocado hacer eso, pero veía el trabajo de estar quitando y cada rato y todo. Y has estado así en ese proceso de bregar por destapar la salida. Pero Dios dice, no, nunca le vas a ganar el cielo, o sea. Ya te cansaste de estar ahí, como el que barre el patio, ay, cayó las hojas, y lo acabas de barrer y volvieron a caer las hojas. Y lo que Dios dice, no, es que te estoy dando tesoros, te estoy dando armas, te estoy dando, ¿qué más? Vino, ¿sí? Y almacenes. Y almacén. ¿Y cómo activo eso, Señor? Con el fuego que viene de tu espíritu hacia afuera. Hacia afuera. Así como empiezas a hacer, de repente te vas a empezar a deshielar ahí. Dile adiós al frozen, brother. Dile adiós al frozen. O sea, se va a deshielar y empezar ahí a salir el agua, y de repente te vas a convertir, cuando menos te veas, vas a ser un río que va rumbo, que encuentra siempre su camino, recupera su camino. El agua sabe cuál es su camino. Y una vez que se activa, así han pasado 1000 años y se deshiela, el agua vuelve a su camino. El cauce viejo y el arroyo seco, lo que estaba seco, por ahí Dios va a volver a fluir eso. Todo lo que tenías, todo lo que te había sido quitado, el agua viene y lo agarra y lo recupera. Y no lo para nadie hasta que llega el mar. Y si mantienes ese fuego ahí en tu vida, entonces después vas a convertirte en nube. Y ya el Señor soplará. ¿Sí? Amén. Es una palabra bonita. Salió un tema ahí de la visión. Por eso digo, debe haber un par de ángeles ahí que están tomando nota. Como dijo, es un pasaje muy bonito de lo que acabamos de leer. Y yo creo que Dios hace así. Él dice, nos da sabiduría e inteligencia espiritual para entender lo que Él está diciendo. O sea, te dio vino, te dio armas, te dio tesoros. Solo tienes que activarlos. Y a veces nos pasamos toda la vida bregando con eso, porque nos tapa la salida, porque no logramos encontrar la salida. Pero Dios dice, la solución no es que palees la nieve. La solución es que tú enciendas el fuego dentro de ti. Cuando haya fuego en ti, la nieve se derretirá. Y lo que estaba en un estorbo se va a convertir en vida para otros. Las armas, el vino y lo que tienes están reservados para la batalla. Enciéndete, hermano. Mantén ese fuego. Aviva el fuego del don que hay en ti, el cual te fue dado por la imposición de las manos de tu esposa ahí que estaba al lado tuyo. ¿Sí? Aviva el fuego del don que hay en ti. No lo dejes caer. No lo dejes estar ahí. ¿Sí? Sí, mantén ese fuego y deja que el Señor
haga con tu vida lo que Él se ha propuesto hacer. Porque hay mucho más de Dios para ustedes. Amén. Y yo les podría preguntar si han estado orando allá por agarrar ahí un friecito de vez en cuando. Y yo creo que sí. Así que, pero eso está delante de Dios. O sea, pero yo digo, hay que mantenernos ahorita aquí en el fuego, más que en lo que va a haber, ¿verdad? Porque a veces uno sale de las reuniones y dice, ¿qué te dijeron? No, que me voy a ir a África. O sea, pero espérame, mano, ¿y el proceso? Ajá. O sea, ¿y el proceso? No es que me dijeron que me iba a casar con no sé quién. Pues sí, mano, pero ¿y el proceso? O sea, tienes 50 kilos de más. Oye, pues bájale, pues, si no, ¿cómo vas a hallar gracia, verdad? Dijo el Señor que había hallado gracia, no grasa, ¿verdad? Entonces, el proceso para llegar a eso que Dios quiere, Él ya te lo ha mostrado cuál es el proceso. Así que si tú habías orado pidiéndole, Señor, algún día yo tendré que paliar la nieve, el Señor dice, yes. Wow. Amén. Señor, algún día tendré que paliar la nieve del garaje de mi casa. Y el Señor dice, yes, yes. Y de repente te va a decir, oui. ¡Oh! Mon chéri, mon amour. Sí, sí, así, Señor. O parler de France, si vos preferís, ¿verdad? Vamos. Sí. Sí. Ah, qué maravilloso. Okay. Gloria a Dios. Pero que no se haga como decimos en Chapín, así en buena onda, que no se haga la bestia Telma y que se quede ahí calladita, vamos. No entendí. Qué bueno. Bien. Telma, ¿le toca a usted, Telma? No, pues es impresionante, la verdad. Como David decía, hemos estado pasando cosas muy difíciles que decíamos nosotros, pero ¿por qué? Si lo único que hicimos y lo único que hacemos es amar a Dios. Ahora entiendo que se está formando una cicatriz y que anoche le pedíamos a Él que no borre esas cicatrices en nosotros. Siempre creí haber amado a Dios desde niña. Cabal en este cuarto dormía yo cuando era soltera. Y a los 9 años yo le dije al Señor, yo me encerré y en ese closet que miran atrás tiré la llave, pero para los 9 años yo era muy chiquita. Y le dije, yo no voy a salir de aquí hasta que me digas para qué nací. Mi vida fue difícil desde chiquita, pero Él me dijo que yo le iba a servir. Entonces yo le dije, sí, yo te voy a servir, lo voy a hacer con excelencia. Y a mis hijos siempre les he enseñado yo a ellos que todo lo que hagan, lo hagan con excelencia. Y a pesar de las cosas que hemos vivido, yo le decía al Señor, lo más importante es amarte. Y me llamaba la atención cuando hablábamos de lo de Pedro, que no era el amor que él esperaba. Y yo le decía, Señor, yo estoy como Pedro, yo te amo, pero no te amo lo suficiente. Y ahora he aprendido a amarlo. He aprendido a que yo también les hablaba a mis hijos, nosotros somos un equipo y vamos creciendo juntos espiritualmente. Y yo les decía, tenemos que dar frutos, pero los frutos que estamos dando, para mí no han sido buenos frutos, han de tener gusanos, les decía yo. Pero ahora sé que viviendo en su presencia y amándolo a Él, esos frutos van a empezar a salir solitos. Y hemos aprendido como persona a buscar más de Él, porque, como decía David, yo quiero conocerlo más. Me ha librado de muchas cosas, lo he conocido en varias facetas, pero lo quiero seguir conociendo. Una vez dije yo puedo decir lo que dijo Job, de oídas lo había oído, más ahora mis ojos lo ven, pero fue como una faceta nada más. Yo quiero seguir conociéndolo.
Y eso me ha servido a mí un montón. Un montón. A crecer en nuestra fe. Y yo decía, he tratado de no pecar en mi vida, porque como les digo que he sido cristiana desde chiquita, pero han habido pecados pequeños, o sea, no hay pequeños ni grandes, pero no puedo decir yo un pecado de muy grande, ¿verdad? No. Pero mi fe, yo sentía que mi fe era chiquita. Y he hecho cosas por fe, y yo le decía al Señor, no quiero pensar que mi fe es muy pequeña, sino que quiero que tú me des una medida de fe muy grande para poder derribar todo lo que tú quieres que derribemos aquí en la tierra. Entonces, me ha servido un montón. Yo de veras le agradezco a Vinicio por habernos tomado en cuenta. A usted que nos ha enseñado, porque como que era el eslabón que nos hacía falta, poder conocer yo le decía al pastor de nuestra iglesia, le decía, mire, si a mí el Señor me dice, se tiran de panza, nos tiramos de panza. Si nos dice, tírense de cabeza, nos tiramos de cabeza. Porque lo que queremos hacer es agradarlo a Él y amarlo a Él, a Dios. Entonces, esto fue como que Él nos haya dicho, que Dios nos haya dicho, búsquenme y llámenme con más fuerza. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo. Qué lástima que estén tan lejos estos varones. Pero pues en un tiempo, si Dios lo permite, como platicamos, nos juntamos y hacemos un retiro. Nos ponemos de acuerdo todos para estar en un lugar, ¿verdad? Sí, amén. Yo digo que algo intermedio. ¿Qué dices? De Guatemala a Houston, Cancún. Mira que no se lo reveló ni carne ni sangre, pero no Cancún necesariamente, tal vez un poquito más. Más abajito, más, Playa Carmen o... Por ahí, donde no está tan pecaminoso. Ah, bueno. Algún... Sé que más del otro lado era como los cabos. Muy frío el agua. Oh. Muy fría. Bueno, no te apures, ¿no? Con la bendición de Dios, pronto, primero Dios. Sí, tenemos que pensar en Dios, ¿verdad? Pensar en grande, que esto va a pasar. Esto es algo que va a pasar. Ayer estuve con las hermanitas, les digo, el grupo de las viejitas pero bonitas. O sea, así como si fueran canciones, ¿no? Ay, Dios mío. Tenemos que aprender que las personas, como son espíritus eternos, ellos tienen hambre, sus espíritus tienen hambre. Y cuando usted le da tortilla con chile, tiene hambre y le preparan una mixta ahí, aunque sea ahí, o le avienta lo primero que encuentra, pues ellos se lo van a comer. Pero si cuando Dios le da su corazón y usted comparte de lo que está en su vida, de lo que usted está viviendo, entonces eso es un manjar. ¿Y sabe qué va a pasar? Al otro día le van a tocar decir, oiga, no hay más. Porque usted está compartiendo vida. Entonces, siempre compartan la vida, lo que Dios ha hecho. Compartan lo que son, porque ese es el pan de vida, lo que Dios les ha dado. No, a veces nos empeñamos en querer compartir en estudios super teológicos y hay su tiempo y hay su momento y hay su lugar, pero cuando compartimos así simplemente lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, y sobre todo
yo cuando digo una palabra profética tiene bastante de pasado, pero tiene mucho presente y un poquito de futuro. A la gente le encanta que la palabra profética hable mucho del futuro, pero no quiere que le diga nada del presente. O sea, y si nomás hay un pelito del pasado, pero me encanta que me profeticen, pero del futuro. Y nosotros tenemos que hablar del presente. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Cómo te habló Dios hoy? ¿Qué fue lo que Dios te dijo hoy? ¿Cuál es tu pan diario? A ver, compárteme qué es cuando yo le digo a alguien, ¿qué comiste hoy? No, pues sí. Y yo el otro día le enseñé una foto a Pavel de lo que me iba a comer ahí. Eran 2 huevitos estrellados, así, rancheritos, bañados en una salsa de queso panela con tomate, cebolla, chile. Arriba. Y luego yo también la vi. Frijolitos refritos y luego y le dije, que mira, se vaya al internet ahorita con Gabriel, que se le vaya al internet. Entonces, él le digo, mira, esto me voy a comer. Y digo, ¿y sabes qué es lo más rico? Que no lo hice yo, me lo hizo mi mamá. Y estaba yo sentado esperando, ay, ya, vente, mijo. Así como si fuera hijo unigénito ahí. Y yo así, pues todos mis hermanos más pueden verme por así, por Facebook, así como ustedes, así. A veces nos comunicamos todos y digo, pues ni modo. Yo me paro al lado de mi mamá así de abrazo. Digo, ahí por todos ustedes. Por la de celosos, le digo. Entonces, así cuando alguien te dice, ¿y qué te dio el Padre hoy? ¿Qué te dio el Padre? Tú saca tus frijolitos, así como una vez, no sé si le mandé a Vini que dije, ¿cómo ser feliz en 3 pasos? Y le pone unos frijolitos refritos, tantito quesito arriba y unas tortillitas. Dijo, ya con eso. O sea. Mira vos, Gabriel, quiero dar un testimonio. Porque llevo tal vez ya unos 2 meses y medio, tal vez 3 meses de querer trabajar en un proyecto. Y me hacía falta una información que no me habían dado. Pero hace más de un mes me dieron la información final para terminar ese proyecto. Casi 2 meses ya, ¿verdad? Cuando fuimos de Europa. Hace un mes y medio, 45 días. Y no lo podía terminar, Gabriel. No había creatividad, no había visión. El cerebro no me daba. Y nada. Y ahorita, después de que estamos en... Me vino... Vamos a tener que saber. Me vino una... Hoy lo terminé. Se lo presenté a mi socio y lo único que me corrigió fueron 3 errores gramaticales o ortográficos, no, gramaticales, porque es en inglés y mi idioma natal no es en inglés. Pero puedo decir con certeza que no fue esta cabeza la que lo hizo, sino fue revelado de Dios. Pone aquí decía esto, aquí es la cosa, aquí es bien hermoso. ¿No lo cambiaste? Puedo ver la conclusión de esto, pero esto es fruto del vivir en el Espíritu. Espíritu, sí. Y otro testimonio, aunque no lo voy a decir porque para mí es una gran victoria. Hace 200 años, cuando me convertí al Señor, yo ayunaba masacre, mucho. Ayunaba 3 días, paraba, ayunaba 7 días y volvía a parar, y ayunaba 10 días y paraba. Y no sé, la cosa es que me prohibieron ayunar, fíjate. Y como yo estaba, pues, hijo en casa, sí, me enfermé, me estaba muriendo. Los glóbulos blancos estaban muriendo, pero no creo que, bueno, ¿sabes? Sí, yo no creo que haya sido cuestión del ayuno, porque Dios no hace esas cosas, ¿verdad? O tal vez me estaba queriendo llevándome a su presencia ya de una vez, ¿verdad? Pero mis papás me prohibieron ayunar y ya nunca pude ayunar después de que mis papás me lo prohibieron, hace 30 años. Y hace poquito sentí ese deseo de querer ayunar, pero un deseo y ahí se fue, ¿verdad? Pero estas palabras que me has estado dando, que esta enseñanza me ha estado pegando. Ayer fue, ¿verdad? Y ayer pude ayunar por primera vez en los últimos 30 años que no había ayunado en 30 años. O sea, yo estoy seguro que esta vivencia que entró por aquí, que se aterrizó en el corazón,
está bajando el espíritu y está dando frutos. Está dando frutos. Yo no sé cómo decirlo sin arrogancia, pero no he sido tentado. Y si me nace una pequeña, así cosita de concupiscencia, ¿no? Me siento súper, ultra bendecido espiritualmente a un nivel maravilloso. Y lo mejor de todo es que he visto que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y he tenido batallas con 2 socios que tengo en 2 negocios y las he visto y, este es el espíritu. O sea, lo estoy viendo. Estoy viendo que está dando frutos, no aquí, ni aquí, solo en el corazón, ni en el sentimiento. Lo estoy viendo, viviendo en el espíritu. Y me siento fortalecido en el espíritu. Y te lo quiero testificar. De verdad que sí. Espero que mi esposa esté viendo algún fruto. Ahí le preguntan después, ahí si quiere. Ya le va a tocar su momento de hablar, ¿verdad? Ya. Bendito sea Dios. Si me pongo a hablar ahorita, vamos a acabar a las 9. Sí. ¿Y? No más digo. Y arrancamos, ahorita dijo, empezamos a la 1. Dije, vamos Dale pausa y volver a grabar. Se va a acabar. ¿Vas a enseñarnos algo, Gabriel? Y le doy pausa. No, yo quería decirles que el otro día compartimos la Santa Cena, ¿no?